Un día como hoy, en el año 61, un grupo de hombres valientes y que al final pues sacrificaron su vida, la mayoría de ellos, solamente dos sobrevivieron, ajusticiaron al tirano, al sátrapa, Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la avenida 30 de Mayo, avenida que hoy en día se llama 30 de Mayo, que en aquel entonces se llamaba George Washington, si no me equivoco. Esa sección de la carretera, de la autopista, Trujillo iba rumbo a su casa de San Cristóbal. Regresaba, era. No, iba para allá. ¿Él iba para allá? Iba para allá. De hecho, las casas de él en San Cristóbal están hoy en día ya todas abandonadas, deterioradas. Yo visité la casa de las Caobas en San Cristóbal hace muchos años. No le quedaba una sola caoba en ningún sitio. Todo fue ultrajado y robado. Trujillo se hizo dueño, amo y señor del país completo. Claro. Todo lo que hoy en día tuvo y lo tiene y lo que tuvo el Estado a partir de esa fecha era propiedad de él o de testaferros de él. Esos testaferros de él se quedaron la mayoría con las cosas que estaban a nombre de la familia Trujillo, porque la familia Trujillo no pudo sostenerse en el poder más allá del ajusticiamiento unos cuantos meses, por decirlo así, y salieron de República Dominicana en teoría como embajadores hacia España, aunque que tan pronto ese avión hizo vuelo, el presidente, que había sido también presidente títere y estaba en el poder, heredando el poder al momento del ajusticiamiento, Joaquín Balaguer, resignó, ¿no? O sea, eliminó los títulos honorables que le había endilgado a la familia Trujillo de embajadores en España, y Ramfi, Radamés, María y Angelita llegaron a España como simples ciudadanos dominicanos, ahora con mucha plata, así en las maletas y en todas partes, y habían transferido mucho dinero fuera de República Dominicana. En la época en que no habían redes, no había internet, no había comunicación satelital, ni nada que se pareciese, Trujillo tenía el récord de ser la persona que más fotografías se había hecho en el mundo. Y la República Dominicana también tenía en ese momento, en la década de los 40 y los 50, en el mundo solamente habían 3 generalísimos y República Dominicana tenía 2, no 4 creo. Estaba Franco en España, estaba Mussolini en Italia, y aquí en República Dominicana teníamos un niño general de 5 años que luego fue generalísimo, y teníamos al Perínclito de San Cristóbal. Los héroes del 30 de mayo, personas que todavía hoy en día yo creo que muchos de ellos no son comprendidos, y que ahí están las fotos de algunos de ellos. Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, que fueron, digamos, los cabecillas. Antonio de la Maza, el ideario, ¿no? Sí. Luis Ania Matió, José Tomás Díaz, Inver Barrera y Amiá Matió fueron los únicos 2 que sobrevivieron y que, digamos, vivieron para contarlo precisamente. Más allá de unas cuantas horas o unos cuantos meses, en el caso extremo, ¿no? Polibio Díaz, en fin, todo lo que tuvieron allí en el evento. Yo creo que todavía hoy en día no son comprendidos, y todavía hoy en día la tiranía de Trujillo tiene muchas cosas que enseñarnos, sobre todo porque el Estado dominicano sigue siendo un Estado grande y sigue siendo un Estado propiedad de muchas tierras y muchos terrenos y muchos inmuebles, a pesar de que se ha dado la cultura en los últimos gobiernos de que el Estado dominicano hoy en día alquila muchos inmuebles y es subcontratista de muchas cosas. Todavía hay mucha tierra que no se utiliza o que está en estado
de abandono porque es propiedad del Estado. Y obviamente Trujillo todavía tiene una presión importante sobre la vida nacional. Y muchas de las formas de operar del Estado todavía son de esa herencia trujillista que sin duda todavía en muchas de las psiquis de grandes políticos dominicanos pues es la forma en la que viven, ¿no? Y en el caso de Trujillo, que era una figura que en su mente era intocable, que el poderío era de su propiedad y de su familia. De hecho, en una ocasión tuve la oportunidad de hacer esta ruta, ¿no?, por las edificaciones de propiedad de Trujillo en San Cristóbal, y sin duda es una recomendación que toda familia pudiese vivir, sobre todo para comprender un poco la forma de vida, ¿no? Usted llega a una catedral San Rafael en San Cristóbal, por ejemplo, y usted puede bajar y ver cómo allí Trujillo incluso tenía estos nichos para su familia. Obviamente nunca fueron utilizados, la familia se fue, pero sí está allí la historia de el ataúd, de la bandera ensangrentada, de todo lo que de alguna manera se vivió en esas últimas horas con Trujillo. De igual manera la Casa de la Loma, que de hecho la Procuraduría y el nuevo sistema penitenciario lo tiene una parte de ello habitada, no, para como aula. Tiene aulas que la utiliza porque fue una edificación que nunca fue utilizada por Trujillo para habitarla, una edificación que en su momento pues fue muy adelantada en su tiempo, con un ascensor incluso en ese momento instalado en las instalaciones dentro del piso. No sé si producción pueda buscar parte de eso, y la forma en la que se diseñó con una inversión millonaria, que incluso fue un italiano quien diseñó aquella pieza y le puso en la construcción 5 estrellas, haciendo referencia a este general, y fue tan ostentoso que incluso a Trujillo le molestó y nunca vivió allí. O sea, una cosa impresionante la inversión de aquello, que como decíamos, hay una parte que se utiliza como museo y otra parte pues hoy en día es utilizada para el nuevo sistema penitenciario, para el entrenamiento, ¿no?, de los uniformados. Pero la idea de todo esto, más que la construcción histórica, es lo que nosotros podemos empezar a construir a partir de este minuto, aprendiendo, ¿no?, de lo que dejó Trujillo como legado lamentable a esta república. El año pasado se inauguró el Día de la Libertad, ¿no? Se instituyó el 30 de mayo como el Día de la Libertad, justamente para que no se vuelvan a cometer estos errores y que estos sean, digamos, que los cimientos, ¿no?, para que siempre vivamos sin repetir la triste historia de una dictadura. Pero en este caso, señor Garrido, nos encuentra este año, como han recogido algunos medios, que el monumento a los héroes del 30 de mayo pues está vuelto migajas, está abandonado, destruido, abandonado. O sea que también no olvidar la historia, incluso ante las futuras generaciones, es parte de preservar esto que nos lo recuerda de manera gráfica. Bueno, mira, yo soy un firme creyente de que la historia, la mejor manera de recordar la historia es a través de los hechos que transforman. O sea, cuando tú construyes un Estado fuerte, el Estado no depende de una persona. Y el Estado simboliza lo que esa persona pudo haber hecho para el desarrollo de la misma. Qué triste es ver que, por ejemplo, nosotros, cualquier dominicano que tú le preguntes, digamos, de edad media, mediana, ese es el monumento que tú dices que está abandonado. Cualquier persona de 50 años hacia abajo que tú le preguntes, o digamos, entre los 60 y los 25 años, 30 años, que tú le preguntes, en República Dominicana te va a decir que los grandes pensadores o actores fundamentales del sistema democrático dominicano post Trujillo fueron Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. Y ninguno de los tres dejó un partido político que hoy en día tú lo puedas ver. O sea, ninguno de los tres dejó un partido político que sobreviviera, llegar al poder y salir del poder.
Sin explotarse en el proceso. Sin explotarse en el proceso. Entonces, el legado histórico de ese pensamiento es muy débil. Claro. Si tú te pones a hablar, y tú te pones a pensar y tú dices Hamilton y Jefferson, los demócratas y los republicanos siguen allí. Si te pones a pensar, no sé, en Charles de Gaulle y Mitterrand, siguen allí. Los socialistas y los conservadores en Francia siguen allí. Pero acá en República Dominicana, esos tres partidos, lo que quedan son cascarones de ellos, porque no sobreviven el paso del tiempo. O sea, tan pronto ya yo no soy el jefe, se cae, se desmorona la institución. Porque no son las ideas, son la figura detrás de eso. No solamente que no es la idea, que no hay una institución, no quedó un legado, no hay una estructura montada donde haya más de una persona. O sea, Joaquín Balaguer era él o que se caiga todo. ¿Entiendes? Juan Bosch nunca pudo soltar el bate. Entonces, ese era un equipo que no tenía experiencia de playoff. Y tan pronto tuvo que jugar en 3 series mundiales, ya tú ves cómo se ha dividido la cosa. Y Peña Gómez, el pobre, cada vez que iba a los playoffs, el equipo se le desmoronaba. Y terminaba teniendo que buscar nuevos jugadores y armando de nuevo el equipo. Y volvió otra vez el hombre y armaba el equipo. Y en eso se secó y terminó lamentablemente yéndose a destiempo en ese afán. Entonces no pudimos construir, y cuando tú hablas de los héroes del 30 de mayo, distinto a otros países donde cuando se sucede un ajusticiamiento de un tirano, casi siempre llega un grupo de jóvenes pensadores, ¿entiendes? Lo del gobierno de Vichy en Francia formaron gobierno. Los, qué sé yo, mencióname un ajusticiamiento intenso europeo. Los europeos son más difíciles porque todos han sucedido alrededor de cosas. Bueno, el franquismo. El tema del Pinochet en Chile, por ejemplo. El Pinochet en Chile, cercano. Exactamente. Bueno, perfecto, es un buen ejemplo. Pinochet en Chile, obviamente después de Pinochet, Patricio Aylwin, y de ahí en adelante tenemos gobierno. Y las cosas han caminado. El PRI murió en México, digamos, como partido, aunque era un partido democrático que estaba en teoría, o un partido político, digamos, pero era realmente toda una tiranía, pero era una tiranía que se sucedía una con otra. En el caso dominicano, los héroes del 30 de mayo, quizá algún historiador me puede corregir o darme más detalles sobre esto, eran realmente personas que lo que estaban en contra de Trujillo, pero no tenían un pensamiento de nación más allá de decir, mira, tú sabes qué, es que no podemos continuar con esto. Y tú sabes que algo muy parecido se ha dado ahora, porque ahora muchísima gente, incluso comentaristas y periodistas, te dicen a ti, nosotros lo que elegimos, el que no fue en mayo, fue el 5 de julio del año 2020, fue sacar al PLD. No importa lo que viniese, el tema era que ya el PLD no podía seguir ahí. Lo hemos analizado aquí, fue un castigo al PLD, no. Correcto. Abinader fue en coche, no fue una selección a él. Entonces, al día de hoy, tenemos un gobierno que todavía está haciendo ensayos sobre qué es lo que realmente quiere hacer para presentarle a la nación dominicana un proyecto de nación. Y esa falta de proyecto de nación, a partir del 30 de mayo del año 61, creó un vacío de liderazgo muy grande en nuestro país. Un vacío de liderazgo que tuvo otro golpe de Estado en el año 63, un triunvirato que pasó de muchas manos hasta que se quedó Donald Reed con él, hasta que no lo pudo sostener más allá del 24 de abril del año 65, 2 años más tarde, una guerra civil, y luego que precisamente el cortesano de la era de Trujillo regresara por 12 años y luego regresara de nuevo por 8 más, por 10 más, por 10 más, ¿entiendes? Entonces
tú dices, bueno, Buenaventura Báez y Ramón Santana. Pedro Santana, perdón, en aquella época. Buenaventura, Pedro Santana, Buenaventura, Pedro Santana. Terminan ellos dos de jugar ping-pong y entonces tenemos Heró. Tenemos una guerra y después tenemos Heró. Después entonces tenemos otro ping-pong, un chin más chiquito, Alejandro Bossi Gil y el grupito que estaban ahí, los Coludos y los, ¿cómo era que se llamaban los otros? Se me olvida el nombre. Entonces de ahí volvemos otra vez, otra invasión. Y luego de esa otra invasión, un gobierno débil de Horacio Vázquez, que trata de reformar la Constitución del 24 para quedarse, y terminamos entonces con otra dictadura. Y luego otra guerra civil y otra cuasi dictadura. Y de ahí en adelante un ensayo de democracia que hemos tenido ahora. No, sin duda tenemos mucho todavía que seguir creciendo, que seguir aprendiendo como nación en esta construcción. Como bien usted dice, un ensayo de democracia. Es una democracia que en cierta forma nos funciona, porque si nos comparamos con otras naciones que sin duda pues tienen situaciones mucho más complicadas, y a la luz de esa democracia podemos tener tribunas como esta, que lo conversábamos la pasada semana con la preocupación de esta pieza que se estudia en el Congreso con respecto a la libertad de expresión y al derecho a la intimidad y demás, que es una amenaza sin duda a esa libertad de expresión. Pero en esta democracia pues todavía nosotros podemos hacer estos ensayos, ¿verdad?, de libertades, y que de alguna manera siempre tenemos oportunidad para mejorar, pero funciona dentro de ciertos cánones, funciona, ¿no? Y de alguna manera seguir aprendiendo. Yo siempre bromeo en mi familia que Trujillo es el culpable de que nosotros no seamos pobres, porque obviamente una figura como Cipriano Bencosme, que de La Vega para allá, de Trujillo decía, no puede haber uno más grande que yo, y la historia familiar de cómo mi propio abuelo, recordaba yo la pasada semana cómo no conocía a mi abuelo, murió muy joven, y parte de las cosas de por qué muriera fue todo lo que pasó en el monte corriéndole a Trujillo. O sea que de alguna manera uno también lo mira hacia atrás, y lo mira no solamente como el dictador, sino como el que de alguna manera impactó a tu tío, a tu abuelo, a tu hermano, porque es un legado histórico que no solo a la nación dominicana, sino a toda una región, de alguna manera también afectó de forma muy negativa. Pocas familias no tuvieron una situación de algún tipo de impacto, claro, sea positivo o negativo, con la dictadura de Trujillo. En particular mi familia es yo creo de las pocas que realmente, por lo menos mi familia inmediata, ¿no? Que no tuvimos ninguna incidencia. Mi abuelo nunca tuvo ninguna incidencia, ni mis tíos abuelos. Claro que Sabana de la Mar, digamos que es verdad, bueno, el último recodo del este. Cipriano fue muerto a balazos por Trujillo. Y ¿tu abuelo? No, mi abuelo era Emilio Bencosme, que andaba con él. Y por ahí cualquier cantidad de bienes materiales pues también arrebatados. Tú sabes que Trujillo visitó a la señorita Lupina en el 37. Ella lo dejó esperando más de media hora. Cuando él salió de reunirse con ella, ella quería la bendición, o él quería la bendición de ella y ella le dijo que no se la podía dar. Cuando él salió, le dejó un reloj de regalo en una canasta. Ella era ciega y ella dijo, ese reloj que él puso ahí en ese canasto, véndanlo y para la obra de caridad que necesitamos. Él llegó en bote, en barco, en un bote, un velero, una cosa, al muelle de Sabana de la Mar, porque no había carretera. No había carretera, no, desde acá, de Santo Domingo. Y eso fue en el 37. Y mi abuelo siempre decía que él miró hacia las lomas de Atomayor y dijo, por ahí es que va la carretera. Y en el 38 entró el primer jipecito a Sabana de la Mar por la vía de Atomayor. Y desde entonces tenemos el mismo callejoncito. Señores, vamos a hacer una pausa comercial. Recordar estas cosas, sin duda, es para la vigencia, ¿no? Como siempre decimos aquí, para que no se nos olvide la historia y no repitamos los mismos errores. El Día de la Libertad, 30 de mayo, un día que recordamos, ¿no? Aquel momento histórico en que un grupo de hombres, pues, se empantalonó y dijo no más, y que a partir del 2021, pues, la República Dominicana conmemora el Día de la Libertad luego de un decreto del presidente Luis Abinader.